Bueno, pues vamos a grabar un vídeo en un momento realmente importante para el movimiento de DeFi. Casi 4 billions alcanzados en capital gestionado por Smart Contract de estos proyectos y en concreto MakerDAO alcanzando casi 1 billion ya, más de 1 billion de activos, siendo el líder a día de hoy en proyectos de DeFi. Yo como embajador de MakerDAO pues realmente contento con todo lo que ha sido la evolución del proyecto y además recientemente reconocidos como una de las empresas más innovadoras a nivel mundial por el World Economic Forum. Bueno, pues en todo esto vemos muchas veces que se habla del protocolo, pero a veces, bueno, pues hay dudas sobre cómo funciona, qué solvencia tiene. Y bueno, pues vamos a intentar de alguna manera contestar a estas preguntas de la mejor forma, desde, bueno, pues desde toda la información que estamos generando desde Digital Asset Institute, ¿vale? Bueno, en general en estos protocolos mucha gente que pues los considera algo parecido a Ponzi Schemes, lo que podría en España ser una especie de foro filatélico. Yo creo que porque no entienden un poco en profundidad un poquito cómo funcionan. También a veces surgen preguntas un poco con respecto a bancos, si tienen reserva fraccional, si hay algo de reserva. Bueno, vamos a intentar contestar a todas estas preguntas comparando estos tres ejemplos para que se entiendan bien las diferencias que hay en cuanto a cómo funciona MakerDAO como arquitectura, ¿vale? Bueno, para poder contestarnos esta pregunta de cuál es más solvente, pues lo primero que tenemos que estar de acuerdo es cuál es la definición de solvencia bancaria. Solvencia bancaria, bueno, pues una definición en la que estaremos todos de acuerdo es que se asocia con la capacidad económica que tiene una entidad intermediaria financiera para enfrentarse con sus obligaciones, sus compromisos que toma, en relación con el patrimonio que tiene para hacer frente a esos compromisos, ¿vale? En cuanto más patrimonio tenga y menos obligaciones tenga, o más patrimonio con respecto a las obligaciones que está tomando, bueno, consideremos que es más solvente con respecto a otra que tenga menos patrimonio con respecto a sus obligaciones. Entonces, vamos a intentar de alguna manera ver exactamente cuál es la comparativa. Por ello vamos a hacerlo de una forma muy simplista porque creo que es la forma más fácil de entenderlo. Evidentemente un banco es mucho más complejo, MakerDAO también tiene muchos matices, pero creo que se puede entender bien la forma de funcionar a grandes rasgos con un ejemplo de este tipo, donde veamos por una parte las obligaciones que tiene un banco, ¿vale? Esos compromisos que toma y por otra parte el activo o el patrimonio que tiene disponible el banco para hacer frente a esos compromisos. Bueno, Afinsa realmente sería un ejemplo donde dos inversores, por ejemplo, Juan y Pepe, podrían llegar y venir y dejar 10.000 euros cada uno. Esos 10.000 euros de alguna manera serían las obligaciones que toma Afinsa con respecto a estas personas en cuanto a que tiene que devolverles ese dinero. Esos 20.000 euros entran en la parte de activos y de repente pues empiezan a utilizarse de tal manera que podría ser este un ejemplo de cómo ha podido funcionar. 10.000 euros se han ido a gastos en la organización y a pagar un montón de cosas que identifica Afinsa como necesarios. 2.000 o entre 2.000 o 5.000 podríamos hablar que se han comprado realmente sellos, ¿vale? Para justificar realmente esa inversión. Y otros 5.000 las realidades que vimos que se estaban empleando para pagar dividendos, porque estos sellos no generaban ingresos. Con lo cual, esos 5.000 se devuelven en forma de dividendos a Juan y a Pepe, pero lo que está claro es que eso no quita con que la Afinsa sigue, aunque ellos hayan recuperado una parte de su patrimonio, la obligación sigue siendo la misma y Afinsa debe 10.000 euros a cada uno de ellos, con lo cual después de gastar esos 10.000 y haberles entregado 5.000, nos encontramos con que tenemos unos sellos para los que se gastaron entre 5.000 euros inicialmente, pero que pueden ahora, por ejemplo, valer 2.000 y que con los que tiene que hacer frente a esos 20.000 euros de obligaciones, con lo cual está muy descompensado y por ese motivo, evidentemente, pues al final las cosas se acaban mal, a no ser que esos sellos, milagrosamente, pues sean capaces de valer más de esos 20.000 euros. Un banco es muy diferente, se cuida mucho de tener un balance muy saneado, de activos muy solventes y evidentemente, además, están respaldados por gobiernos que al menos, por lo menos, hacen frente, en caso de que un banco no pudiera, con esos 100.000 euros mínimos por cliente en cuenta corriente, pero la realidad es que muchas veces van más allá, es decir, si un banco a veces quiebra, el banco también a veces ha hecho hace frente a otros compromisos con gente que tiene o empresas que tienen más capital, ¿vale? Pero podría pasar que no se hicieran de alguna manera y en algún país lo ha pasado, que realmente pues más allá de esos mínimos garantizados, pues no se puede garantizar más allá de eso, ¿vale? Entonces, en ese caso, si viniera un inversor y dejara 75.000 euros en una cuenta corriente, ¿vale? No le va a dejar nada más.
Típicamente entras como activos y de repente pues hay alguien, Pepe, por ejemplo, en este caso acude como una persona que quiere tomar un préstamo para comprar una casa que vale 100.000 euros. Bueno, la banca está dando préstamos en torno al 70-80%, que es un ratio bastante razonable. Aquí vamos a ser más conservadores, solo le deja a Pepe 65.000, ¿vale? Entonces Pepe en ese momento pues nos debe 65.000, es una parte, como se llama, del patrimonio que tiene o parte de los activos que tiene el banco. 100.000 euros de la casa de Pepe, en tanto en cuanto es un activo que puede utilizar si Pepe no pagara de alguna manera o no hiciera, no cumpliera con ese compromiso. Y luego 10.000 euros de reserva que tienen, porque que suele tener un banco siempre porque la gente que quiera de alguna manera hacer uso de ese dinero que tiene en la cuenta corriente y pueda sacar algo, ¿vale? Es un poquito cómo podría funcionar entre los dos bancos. Bueno, MakerDAO puede hacer lo mismo porque a día de hoy ya está incluyendo colaterales que, aunque sean cripto tokenizados, van a ser reales. Podríamos tener una casa tokenizada y dejarla en MakerDAO. Exactamente, esto en el futuro va a pasar, ¿vale? Y lo que va a pasar básicamente es que aquí, sin embargo, MakerDAO es mucho más exigente cuando da un préstamo. Es decir, de hecho, la plataforma tiene en general unas garantías de unas 3 o 4 veces por encima de lo que se presta. Eso cual quiere decir que Pepe como mucho le podríamos haber, MakerDAO solo le habría dejado 30.000 euros a lo sumo. Con lo cual tenemos ya 45.000 disponibles, 30.000 que le hemos prestado a Pepe porque Pepe no. Y una casa valorada en 100.000 euros igual que dejamos aquí. ¿Qué pasa si llega un crash inmobiliario y esa casa pasa a valer 50.000 euros en lugar de 100.000? ¿Vale? ¿Y cómo se ve afectado estas entidades? Claro, la que tenga más solvencia, pues tendrá una situación mejor en estas situaciones. Hemos visto cómo estos crash, y vimos en 2008, ocasionaron la quiebra de muchos bancos y en muchos casos fueron activos inmobiliarios, ¿vale? Bueno, pues en el caso del banco lo que tendríamos ahora mismo es que, bueno, Pepe nos sigue debiendo 65.000 euros, la casa es verdad que ahora vale 50.000, es decir, si Pepe no, por lo que sea, porque hay una crisis y Pepe realmente al final se encuentra en paro y al final se cae solvente, pues realmente el único activo en el que podemos tirar sería los 50.000 euros, más los 10.000 euros de reserva, con lo cual, bueno, pues nos encontraríamos con una situación un poco más complicada, ¿vale? Porque realmente al final, pues tenemos 5.000 euros que tenemos ese compromiso de volver a Juan. Y aquí de repente pues nos encontramos con esa estabilidad. Habría que intentar al menos recuperar de Pepe esos 15.000 que nos quedan, ¿vale? Pero como vemos tenemos una situación, bueno, normal. Ha habido una crisis inmobiliario, el banco sufre y evidentemente la solvencia en este momento es menor porque ya hay menos patrimonio para ejercer esos compromisos. MakerDAO sería un poco diferente si llegas a casa a 50.000, porque en el momento que llega a 50.000, aunque incluso MakerDAO la habría vendido antes, porque MakerDAO tiene la capacidad de venderte la casa quieras o no quieras, ¿vale? Eso es desde luego algo mucho más negativo con respecto a un banco para el que toma el préstamo. No tanto por eso cuando se habla de que MakerDAO realmente no es solvente, yo diría que sí es mucho más solvente, pero es probablemente mucho peor para alguien que toma un préstamo, ¿vale? Porque MakerDAO aquí sí que tiene la capacidad de vender la casa y de hecho la habría vendido incluso antes de llegar a 50.000, pero bueno, si llega a 50.000 directamente, pues la vendería en ese momento. Encima se queda con un 13.000 euros en concreto de beneficios de liquidación que se queda del protocolo directamente por todo el proceso que ha llevado a liquidarla, porque a lo mejor venderla pues le puede costar no solo 13.000 más dinero, pero con todo eso se queda. A Pepe le va a dar de esos 50.000, 30.000 se los va a quedar, con lo cual ya tenemos 43.000 de esa operación de la casa vendida por 50.000 y 7.000 le devuelven a Pepe, ¿vale? Con lo cual tendríamos que, en este caso, como veis, el balance es mucho más solvente. Tendríamos los 75.000 euros de Juan y aparte en toda esta liquidación, encima MakerDAO habría cogido 13.000 euros más. Es decir, bueno, pues evidentemente en un caso de crisis estaremos de acuerdo que en base a la definición que tenemos de solvencia bancaria, deberíamos decir que lo más solvente probablemente sea MakerDAO, después un banco y después Afinsa, que evidentemente pues no. Es cierto que aquí hemos igualado los tipos de activos, los colaterales. A día de hoy podríamos decir que los colaterales que hay en MakerDAO pues pueden ser de menos calidad que los colaterales que hay en una entidad financiera, porque todavía los activos reales pues no están colateralizados, pero como veis, realmente
no tiene sentido compararlo con una FINSA, realmente es un protocolo que desde luego está mucho mejor pensado a nivel de solvencia. Diría que incluso es mucho más solvente, incluso que diría que es incluso muy agresivo con la gente que pide préstamos. Pero con respecto a lo que son los depositantes, es probablemente mucho más solvente que un banco y de hecho hemos visto caídas de Ethereum de un 90% y como digo, mucha gente que tenía préstamos ha sufrido, pero los depositarios DAI prácticamente, que ha sido, como se llaman los depósitos, en una caída de un 90% de un activo que era el colateral, prácticamente no ha perdido nadie su dinero, salvo en un caso puntual que perdieron muy poquito, pero en concreto en la caída muy larga durante 2 años no hubo nada. Imaginaros una caída del 90% en activo inmobiliario en un banco. Ya con caídas del 30 o 40% vimos quiebras, 90% muy poquitos bancos podrían soportarlo. Con lo cual, ante esta pregunta debemos contestar que MakerDAO es más solvente.